Vayan buscando sus Biblias en Juan capítulo 1 para preparar nuestros corazones para predicar la palabra de Dios. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan. Hemos orado, hemos preparado nuestros corazones en adoración y ahora vamos a la palabra del Señor. Yo quiero que lea conmigo el versículo 1 al 5. De hecho, el título de esta predicación se titula Jesús es luz y vida. Y para récord, este título estaba antes del apagón. No fue un título cliché para llamar la atención por el apagón. Antes del apagón ya nosotros teníamos el título de la predicación. El apagón nos siguió a nosotros. Jesús es luz y vida. Y la evidencia está, tenemos los flyers antes del apagón. Muy providencial, ¿no? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Hoy por fin, amada iglesia y hermanos que nos visitan, nos adentramos a este precioso Evangelio de Juan. Y como dijo nuestro hermano Reining, comenzamos ya hace unos domingos a predicar expositivamente la palabra de Dios, que no es otra cosa para aquellos que nos visitan, que es tomar la Biblia donde está, leer pasaje por pasaje, predicar cada pasaje según su contexto, porque entendemos que esta es la manera fiel de predicar las Escrituras. Yo no tengo poder, ni mis temas tienen poder, ni lo que yo piense tenga poder, sino solamente la palabra de Dios. Por eso tomamos la palabra de Dios desde el capítulo 1 hasta el capítulo que termine el libro y lo predicamos de manera expositiva, párrafo por párrafo, verso por verso. Y ya vimos el autor, ya vimos su contexto, pero pasa algo que cuando estaba estudiando dije, oye, es verdad. Posiblemente al comenzar a estudiar el Evangelio de Juan podamos perder de perspectiva que literalmente la palabra evangelio significa buenas noticias. Estamos leyendo el Evangelio de Juan, que no es otra cosa que las buenas noticias o las buenas nuevas de Juan. Y últimamente yo creo que no hemos recibido buenas noticias. De hecho, hace unas semanas atrás surgieron unas de las noticias más trágicas que hemos escuchado recientemente, ¿no? En nuestra isla hermana República Dominicana. Malas noticias que conmovieron nuestra alma. Cientos de personas muertas súbitamente porque un techo se desploma. Y vimos todos esos videos de los familiares en desesperación, las personas atrapadas, los rescatistas tratando de hacer algo. Son malas noticias. No sé usted, pero yo creo que sí, todos nosotros nos fuimos conmovidos por esto. Fuimos conmovidos. Pero a menor escala también hemos recibido una mala noticia, o estamos recibiendo malas noticias como esta semana pasada, a menor escala, mucho menor escala que eso, pero siguen siendo malas noticias. Estuvimos pendientes a las noticias, a la radio, a ver qué decían acerca del apagón, cansados y frustrados de escuchar las mismas excusas políticas. Vemos la fragilidad del sistema eléctrico, nos acercamos a una temporada de huracanes y como que la cosa no cuadra bien. Son malas noticias. Pero cuando leemos este Evangelio, el Evangelio de Juan, estamos leyendo buenas noticias. Eso es lo que quiero que entendamos. Cuando leemos el Evangelio, el contexto de todo lo que vayamos a decir es una buena noticia, es algo que es agradable escuchar y recibir. Buenas noticias, como aquel que está esperando aquel trabajo que aplicó y necesita, como aquel que está esperando dar a luz o concebir porque no ha podido concebir por años y llega esa noticia, estamos embarazados. Eso es una buena noticia, alegra nuestro corazón. Pero mucho más que cualquier noticia terrenal, estamos leyendo la buena noticia que trata de cómo Dios intervino en la historia humana a este mundo caído, oscuro, sin fe y sin esperanza, para traer salvación y librarnos de la muerte eterna. Esa es la verdadera y buena noticia.
El Evangelio de Juan son buenas noticias que tratan de Jesucristo, porque Jesucristo es nuestra vida. Y hoy veremos varias cosas. Veremos Jesús es luz y vida. En primer lugar, Jesús es Dios. Jesús es el verbo creador de todas las cosas. Jesús es vida y luz. Jesús es vida y luz. Miremos ese primer verso conmigo. Vayan todos conmigo a la Biblia. No hay nada más lindo que escuchar esto, ¿verdad? Como la Biblia. Miren ese pasaje. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y aquí comienza este evangelio. Mientras que Mateo hace un énfasis cuando usted lee el evangelio de Mateo en las profecías que se cumplieron de Jesús para que los judíos supieran que la identidad mesiánica se cumplía en Cristo, Él era el Salvador que había de venir, mientras Lucas se concentra en la historia, en los hechos, los acontecimientos, Jesús, su acercamiento a los gentiles. Aún Lucas nos narra antes que llegara Jesús con Juan el Bautista, después María y toda la noticia. Mientras Marcos nos enfoca o se enfatiza el ministerio terrenal de Jesús en todas las obras que hizo, señales que lo apunta como Señor, Juan nos eleva bien alto desde el primer versículo y nos lleva a la eternidad pasada, donde no existía aún nada creado, no existía el mundo, no existía nada, y sin rodeo y sin titubear, Juan nos dice, Jesús es Dios. Punto. ¿Recuerdan el hijo del trueno? Ahí está. Desde el versículo 1, Juan nos establece la eternidad de Cristo, la deidad de Cristo y su comunión con el Padre. Versículo 1. Él no pierde tiempo, Él no nos deja ni respirar, va de 0 a 100, ese es Juan. Jesús es Dios. Mira cómo dice el pasaje, en el principio ya existía el verbo. Y esto es una clara referencia al versículo primero de la Biblia. Cuando usted sabe su Biblia en Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan está diciendo, sí, estoy hablando de ese momento cuando no existía nada, desde el Génesis. Juan establece una relación entre este Jesús que vino como hombre y el comienzo del mundo. Juan está colocando al Hijo de Dios como el principio por el cual el mundo halla todo su sentido. Eso es lo que está haciendo Juan. No había cielos, no había tierra, no había animal, no había hombre y ya el verbo existía. En otras palabras, aquel que se encarnó en la persona de Jesús, es decir, Jesús, el Hijo de Dios, ya existía eternamente junto al Padre. Yo sé que nuestras mentes finitas procesar esto es difícil. Porque tú y yo somos finitos, pero Dios no. Esto informa también a nuestra audiencia primaria y a nosotros que todo lo que ha existido encuentra su fin y su propósito en Dios. Hablando de Jesús. Con este primer verso nos muestra que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús no fue un ser creado. Jesús no fue creado. Jesús existía junto al Padre desde antes de todas las cosas existieran. Ya existía el verbo, dice el pasaje. Antes de que el mundo fuese creado. Y miren lo que sigue diciendo, no solamente en el principio existía el verbo, mira cómo sigue diciendo, y el verbo estaba con Dios. Y ahora Juan nos sumerge, y aquellas visitas que están en medio nuestro, Juan ahora nos está mostrando que tanto Dios el Padre como Dios el Hijo están en comunión. Nos mete en el misterio de la Trinidad, y cuando digo misterio no es que hablar de miedo o de Halloween o de cosas oscuras, sino simplemente misterio, una verdad que no puede ser revelada a menos que Dios la revele. Y Dios las está revelando. Y esta palabra que dice el texto, el verbo estaba con Dios, cuando usted lo lee literalmente del griego, es difícil traducirlo, dicen todos los estudiosos, y básicamente dice el verbo estaba hacia Dios. En otras palabras, tanto el Hijo de Dios como Dios existían en plena comunión y en plena relación. No estaba solo, sino junto al Padre.
Y no solamente habla de presencia, sino habla de relación. Pero el punto culminante de esta oración es el próximo. El verbo era Dios. El verbo era Dios. O sea, Juan nos dice desde el primer versículo que Jesucristo, Jesús, aquel que caminó por las calles polvorientas de la tierra, no fue un simple maestro, no fue un simple profeta, no solamente un personaje histórico que nos modela lo que es el amor y tú sabes, como vemos, no. El verbo era Dios. O sea, todo lo que tú puedes decir acerca de Dios, lo puedes decir acerca de Cristo. Y esto es importante en el contexto primario, la audiencia primaria, porque ya desde el primer siglo habían falsas enseñanzas acerca de Jesús. Y había gente diciendo que Jesús era una emanación de Dios, algún tipo de Dios creado, y parecía un Dios, pero no era Dios. Y Juan rápidamente defendiendo a la iglesia, recuerden la pasión de Juan como el hijo del trueno, es Dios, no hay break. Es Dios. Mis hermanos, el diablo odia la verdad y particularmente la verdad de Cristo, y desde el principio ha surgido y ha movido herejías que, miren lo que voy a decir, halagan a Cristo pero no lo ponen en su lugar. Hablan bien de Jesús pero no lo tratan como a Dios. Los mormones, testigos de Jehová, los santos de los últimos días, el Islam, el judaísmo, incontables sectas y movimientos que tienen miles de feligreses hoy día, reconocen a Jesús históricamente, reconocen que Jesús es, ¿verdad?, un gran profeta o un gran maestro, pero muchas de sus traducciones erradas, porque cuando tú estudias el griego están erradas, lo hicieron a propósito, particularmente, ¿verdad?, la secta de los testigos de Jehová, cambian ese texto y le dicen, el verbo era como un Dios, en minúscula. Y cuando usted investiga, los traductores son anónimos, porque ellos no creen en Cristo como Dios. Pero no son los únicos. El punto es que todos halagan a Cristo o a Jesús de alguna manera, pero no lo llaman como Dios, y la Biblia lo llama como Dios y no hay break. O tomas a Jesús como verdaderamente el Hijo de Dios, o mejor no le digas que es un buen maestro, porque Él no te da la opción de decir simplemente es un buen maestro. Es un engaño sutil. Es un engaño sutil. Y si tú distorsionas la verdad de Cristo, distorsionaste toda la doctrina. Por eso el diablo ataca a Cristo, el padre de toda mentira. De hecho es interesante, y no sé si a usted le ha pasado, usted le pregunta a las personas, ¿usted cree en Dios? Y te responden con un orgullo moral. Claro que creo en Dios. Sí, yo creo en Dios. Yo rezo. Yo no estoy comiendo carne esta semana. Yo doy a los pobres cuando hay alguien. Dios es el amor. Un Dios genérico, es como un Dios que está ahí, pero a fin de cuentas creen en un Dios que se amolda a su vida. Pero la Biblia claramente enseña que no podemos hacer eso porque Dios envió a Jesús, a Cristo, el verbo de Dios, para mostrarse, revelar el camino de cómo conocerlo. Por lo tanto, decir que yo creo en Dios y no seguir a Jesús es una total contradicción. ¿Ven el punto? Dios envió a su Hijo para que creyeran en Él, y como su Hijo es la imagen de Él, conocerán a Dios por medio de Cristo y no por medio de ese Dios genérico que sacamos del supermercado. Conocer a Cristo es conocer a Dios, y Dios ha dado a su Hijo, el verbo de Dios, para que le conozcamos. Por lo tanto, el objeto de nuestra fe para salvación, que nos lleva a vida eterna, no es un Dios genérico, una fuerza que me inspira, ni la motivación de mi día como algo bien abstracto, no. El objeto de la fe que nos salva es una persona y se llama Jesús. La verdadera fe no reposa en ese Dios genérico que nos hemos inventado con D minúscula, cultural, sino que debe reposar para que sea salvación para tu vida
en aquel que es el Hijo de Dios que vino a revelar a Dios, Jesucristo. Y claramente Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene. No dijo algunos, no dijo la mayoría o casi todos, dijo que nadie. Nadie va a llegar a Dios por otro camino. Eso lo dijo Jesús, Dios encarnado. Nadie viene al Padre si no es por mí. Una pregunta para comenzar a aplicar estas verdades. ¿Este es Jesús, el Hijo de Dios que tú conoces, sirves y adoras? ¿O es el de la serie de Chosen y todo eso que vemos por ahí? Ese Jesús hippie que siempre está chilling, resucitando perros, que le cae bien a todo el mundo, que regala abrazos. ¿Ese es el Jesús que tú tienes tu fe puesta? ¿O el Jesús que desde antes de la fundación del mundo existía juntamente con el Padre, divino juntamente con el Padre y que es Dios? Divino, poderoso, eterno. Es aquel que se encarnó, el Verbo, el Redentor. ¿Acaso no nos da ánimo y esperanza, iglesia, que estás aquí, ver en un solo versículo la grandeza y la divinidad de Cristo? Esto es seguridad de salvación para nuestras almas. Aquel que vino a morir por nosotros en la cruz no fue otro que Dios. Dios mismo hecho hombre. Esto nos da esperanza. El Verbo se encarnó. Jesús, el Hijo de Dios, se vistió de debilidad y vergüenza y dolor para venir a morir en lugar de aquellos que amó desde antes de la fundación del mundo. No por nada bueno que hayamos hecho nosotros, no porque nosotros mereciéramos algo de parte de Él, sino porque Cristo ahora revela el corazón de Dios por medio de la salvación. Él quiso salvar. El Verbo era Dios. Recuerdo cuando le pregunté a aquel muchacho en el avión, ¿tú crees en Dios? Y me dijo que sí. Y me preguntó lo mismo para atrás, sí, ¿y tú crees en Dios? Y yo, claro que sí. Y rápido dije, Jesús es Dios. No, lo que pasa es que Jesús es un buen maestro, pero tú sabes, las leyendas, no. Todo está bien hasta que Jesús es Dios. Ahí está el problema. Porque Jesús cuando vemos la vida de Jesús no nos permite vivir la vida que queramos. El pecador necesita esperanza y la única esperanza viene de Cristo. Ahora bien, ¿por qué Juan le llama el verbo? Ustedes vieron esa palabra, verbo. Y yo sé, no estamos en la escuela, pero recuerda que cuando fuimos a la escuela nos enseñamos los sujetos, los predicados, los verbos, los adjetivos, los adverbios. ¿Recuerdan todo eso, no? Mira cómo dice Jesús, cuando habla del Hijo, habla de que ya existía el verbo. Es una palabra muy peculiar de Juan. Y hay mucho debate acerca de por qué Juan le dice verbo o habla del verbo hablando del Hijo. Es exclusiva de sus cartas, en sus evangelios, en la carta en Apocalipsis también sale. Y siempre hay debate si tiene que ver con la filosofía griega o los judíos. Mire, mi hermano, yo no niego el contexto histórico de que Juan estaba allí y que habían, ¿verdad?, obviamente movimientos filosóficos de Grecia y todo lo demás. Yo no niego eso, pero estamos leyendo la palabra inerrante de Dios. Por encima de cualquier cultura, el Espíritu Santo de Dios estaba inspirando a Juan para escribir lo que escribió. Y al decirle en el principio, ya Juan está pensando en un aspecto bíblico o escritural hablando del Génesis. Así que esta palabra que se traduce como verbo en nuestra Biblia, en griego es logos, es el discurso, el mensaje o la palabra. Juan está aquí usando una atribución al Hijo de Dios como el verbo, que por un lado nos aclara un poco más acerca de qué vino a hacer Jesús, pero también nos lleva mucho más profundo acerca de quién es Jesús. Dice un comentarista, y esto me gustó, en un sentido más simple, el verbo o la palabra es el discurso, porque por las palabras una persona revela su pensamiento. Miren la relación que está haciendo Juan aquí. Por las palabras una persona revela su pensamiento, y eso es precisamente lo que Jesús vino a hacer del Padre, a revelar el corazón del Padre.
O sea, Dios no es, y esto es hermoso cuando vemos esto, porque Dios no es un Dios distante. Dios no es un Dios que está escondiéndose para que tú lo busques en los montes, no, no, no. Dios se ha revelado por medio de la creación, sí, pero también Dios se ha revelado por medio de Jesús para que le conozcamos. Y cuando vemos a Jesús, que es el Hijo de Dios, el Verbo, conocemos el corazón del Padre. Por eso Él es el Logos, Él es la palabra, Él es el discurso de Dios, porque Él ha venido a revelar el corazón de Dios. No hace sentido, como pasa muchas veces, regresar al Antiguo Testamento para conocer a Dios en un sentido de abstracto cuando Cristo ha venido a revelar a Dios de manera clara. Y claro que el Antiguo Testamento nos apunta a Cristo, nos apunta a Dios, nos habla del carácter de Dios, pero Cristo es la mayor revelación de quién es Dios. Por eso es el Verbo. Juan le llama Verbo porque Jesús nos comunica su revelación y nos declara y nos da a conocer su propia naturaleza divina cuando vino como hombre. Y yo creo que en el versículo 18 es claro esto, aunque no lo vamos a tocar hoy. Si va conmigo, ahí mismo en Juan capítulo 1, versículo 18, mire lo que dice: nadie ha visto a Dios jamás. Pero el unigénito de Dios, que es el Verbo, que está en el seno del Padre, o sea, la intimidad con el Padre, este lo ha dado a conocer. Ahí está el punto. Este lo ha dado a conocer. Y esto establece un punto muy importante para aplicar esto del Verbo. Y es que la forma de conocer a Dios es únicamente a través de Jesús. Amigo que nos visita, que está aquí. Yo sé que desde pequeño quizás tu familia ha sido religiosa o moral, se ha portado bien entre comillas, son gente de sociedad, son gente que trabajan, estudian, y tienes una noción religiosa acerca de Dios. Pero a menos que conozcas a Cristo, tú no has conocido a Dios. A menos que tú no conozcas quién es Jesús y lo que hizo en la cruz del Calvario y creas en su vida, muerte y resurrección, tú no conoces a Dios. Porque Él es la mayor revelación de quién es Dios. Lo segundo que podemos aplicar de esto es que tú debes abandonar, y yo también, toda falsa noción de que nosotros somos los que nos acercamos a Dios para conocerle, como si dejar de comer carne esta Semana Santa, como si caminar de rodillas por el morro, como si ir a hacer el camino de Santiago, o que nos flagelemos, o decir 7 oraciones, o simplemente meditar toda esta semana, como si eso te acercara 1 centímetro a Dios. Eso no te acerca ningún centímetro a Dios, porque Dios ya se ha acercado por medio de Cristo. El problema tuyo y mío es el pecado, y nuestro pecado nos imposibilita acercarnos a Dios. No hay forma de que tú te acerques a Dios a menos que Cristo venga y te limpie de pecado y Él te lleve a la presencia de Dios. Eso sí. Y eso está todo disponible para todo aquel que cree en Él. Hay perdón de pecados, la barrera es quitada y la comunión es restaurada únicamente por el sacrificio de Cristo. Él es el Verbo porque Él revela a Dios, Él se ha acercado, Él se da a conocer. Tú no puedes conocer a Dios a menos que Él te limpie primero y te lleve a donde Él. Hoy es una buena mañana para pedirle a Dios: Señor, remueve el obstáculo que me impide acercarme a ti, que es el pecado. Cree en Cristo y será removido. Pero también nosotros creyentes, hermanos que estamos aquí, se nos daña el chip, sabemos el evangelio, pero pensamos que nos acercamos a Dios por medio de las obras. Espérate, ¿qué hice hoy? A ver si no hice algo. A lo mejor hoy Dios me quiere más, hoy Dios me quiere menos. ¿Qué? Creyente que estás aquí, tú estás en Cristo. Y tus obras no te van a acercar más de lo que Cristo ya te ha acercado a Dios. Arrepentámonos de nuestra autojusticia y descansemos en la plena gracia de nuestro Señor Jesucristo para relacionarnos con el Padre. Dejemos ese orgullo de decirles que Dios hoy no va a aceptarme. Eso es orgullo. Renuncia a ese orgullo, descansa en el sacrificio de Cristo y dice la palabra de Dios: acércate confiadamente al trono de la gracia y hallarás oportuno socorro.
No solamente el incrédulo puede creer que alcanza a Dios, sino que también nosotros como creyentes podemos ser engañados que nosotros con nuestras obras podemos alcanzar a Dios. Es por medio de la fe en su sacrificio. Es por medio de la fe en su sacrificio. Otra cosa hermosa que podemos decir es que aquellos que hemos gustado de ese perdón de Dios, Dios se ha revelado en la creación. Dios se ha revelado en Cristo. Pero el conocimiento de Dios es inalcanzable, o sea, no podemos agotar su conocimiento, Él es excelso, infinito. Pero a pesar de todo eso, hermano y hermana que estás aquí, Dios nos ha invitado por medio del verbo a conocerle. Nos está invitando a acercarse a nosotros por medio de Cristo. Cristo ha hecho posible, la cruz ha hecho posible, quitando el pecado del medio para que tú y yo podamos relacionarnos con Dios. Disfrutemos de esa comunión que ya tenemos en Cristo. Que se ha revelado, que ha dado a conocer el corazón del Padre. Por eso Él es el Verbo. Él es poderoso para salvar, para perdonar y para sostenernos. De hecho, es tan poderoso que mira cómo sigue diciendo el texto acerca del Hijo, el que se encarnó en la persona de Jesús. Mira que sigue diciendo el versículo 2. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, no solo Él es eterno con el Padre, no solo está en comunión hacia el Padre, no solo es el Hijo de Dios junto al Padre, que es Dios, sino que todas las cosas creadas que nosotros o han llegado a existir y vemos, fueron creadas por medio de Él. De nuevo, recuerde que Juan tiene aquí Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Y Dios dijo, sean las lumbreras, y fueron las lumbreras. Entre el decir y el hacer, ahí estaba el Hijo de Dios creando todas las cosas de la palabra de Dios, que es su poder. Miren todos los pasajes que hablan de esto. El Salmo 33, 6 al 9. No lo busque, lo voy a leer. Salmo 33, 6 al 9 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todos los ejércitos por su aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Hebreo 3, 1 al 3 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por profeta, en estos posteros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, hablando de Cristo, y por quien asimismo hizo el universo, hablando de Cristo. Hebreos 11:3 dice que por fe entendemos que el mundo ha sido constituido por la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:5 dice que los cielos fueron hechos desde los tiempos antiguos y la tierra del agua y por el agua la palabra de Dios. Estos son solamente algunos pasajes que afirman que Dios creó el mundo de lo que se ve hoy por medio del poder de su palabra y que esa palabra creando era el Hijo, el que se encarnó en la persona de Jesús. Vaya a Colosenses, deje su dedito ahí, Colosenses 1:15 en adelante. Este sí lo quiero que lo lean juntamente conmigo, porque Pablo aquí lo establece de manera mucho más clara. Hablando de Cristo, Colosenses 1, versículo 15, mire lo que dice. Colosenses 1, versículo 15, dice que Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús, el Hijo, el primogénito de toda la creación. Eso no quiere decir primer ser creado, sino el ser que está por encima de todo lo creado, porque en Él fueron creadas todas las cosas, por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra, visible, o sea, lo material, pero también lo espiritual, lo invisible. Y mira lo que dice, sean tronos, dominios, principados y potestades, hablando de los ángeles también. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas estas cosas, por lo tanto no fue creado, y todas las cosas en Él encuentran cohesión o en Él subsisten, dice algunas versiones. Volvamos a Juan. Juan dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Todo, mis hermanos. Estamos viendo materia transformada en todo lo que vemos. Pero esa materia comenzó a existir cuando Dios dijo,
sea el cielo y la tierra. Cristo creó el cielo y la tierra. Qué poderoso es aquel que vino como el Verbo encarnado. No solamente Él creó todas las cosas, miremos el versículo que sigue, el 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y Pablo sigue la escena del Génesis en Juan, que diga Juan, sigue la escena del Génesis en su escrito. Sigue el patrón del Génesis aquí cuando habla de la creación. Ahora no solamente nos habla de la creación, sino nos habla de la vida. En Cristo está la vida. Y esta palabra vida es también una palabra que Juan usa mucho en su evangelio y en todas sus otras cartas y escritos. De hecho, más de un cuarto de la referencia del Nuevo Testamento de la palabra vida se encuentran en Juan. Es un concepto que Juan usa mucho. Y usualmente lo usa para referirse a la vida eterna cuando Juan habla. Ustedes saben el texto clave que todo el mundo se sabe, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Ahí está la palabra, vida. Pero en este caso debemos tomarlo no solamente en el sentido de la vida eterna, porque Él está hablando también del Génesis, en lo que está diciendo, sino toda la vida creada. Mira las palabras de Juan. Juan no está diciendo que Jesús creó la vida, que el Hijo creó la vida. Él está diciendo en Él. Eso es muy distinto. O sea, la vida no existe por sí misma. Tú has escuchado personas que dicen, yo doy gracias a la vida. ¿Qué? ¿Qué vida? ¿Qué es la vida? Una cosa ahí abstracta. La vida no es una persona. La vida no hace nada en sí, porque dice el texto que en Él está la vida. La gracia tienes que dársela a Cristo que da la vida. Ahora sí. ¿Ven el punto? ¿Ven el punto? No es que Cristo creó la vida y la vida es algo que hace cosas, sino que Cristo mismo es la vida. No solo eterna, sino de todas las cosas creadas. Como leímos en el texto de Colosenses, todas las cosas en Él subsisten. O sea, que todo lo que tiene vida ahora mismo, lo tiene porque Cristo, el Hijo de Dios, activamente le está dando vida. Si usted toca su pulso ahora mismo y siente un latido del corazón, es porque Dios, el Hijo, está sosteniendo su vida y haciendo latir su corazón. Tu vida está en sus manos porque en Él está la vida. No solamente de lo creado, y de las cosas físicas, sino también de las cosas espirituales. En otras palabras, hay vida ahora mismo en el mundo, en ti, porque cada segundo Cristo la sostiene. No solamente eso, sino que Cristo sostiene toda la vida espiritual y eterna. Él es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Lo hemos memorizado estas semanas. Ahora bien, del mismo modo, mira lo que sigue diciendo el texto. Y la vida, hablando de Cristo mismo, porque la vida está en Cristo, era la luz de los hombres. Juan relaciona la luz con Cristo. ¿Pero qué significa esto? Bueno, Juan usa este concepto de la luz en todo el Evangelio, pero en particular este pasaje, hablando del Génesis, lo compara también con cuando Dios dijo, sea la luz. Recuerden que la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, y las tinieblas decían que estaban sobre la faz de las aguas cuando usted lee Génesis. Ahora Juan lo que está haciendo es diciendo, sí, es que la luz de aquel momento, la vida de aquel momento, fue Cristo mismo dándole vida a este mundo. De la misma manera, ahora Juan nos está invitando a un nuevo Génesis. Juan nos está invitando a un nuevo Génesis donde Dios ahora no solamente ha hablado para crear, sino que ha enviado el mismo verbo que tiene la vida en sí mismo y la luz en sí mismo para recrear todas las cosas nuevas para su gloria, Jesucristo. Esto era verdad para la audiencia primaria en el primer siglo. Los apóstoles vivieron bajo el imperio romano un tiempo de oscuridad, idolatría,
deterioro espiritual, más de 400 años sin profeta, no había palabra de Dios. Y en ese momento, hace más de 2000 años, viene Cristo, la luz del mundo, Dios hecho hombre, a habitar un mundo de tinieblas, dar un paso aquí en esta tierra. Pero no solo eso, sino que la palabra dice en el versículo 5 que la luz brilló, era la vida, la luz, pero dice que la luz brilla. Ahora, mire el versículo 5. O sea, no es algo del pasado, no fue cuando Jesús vino que brilló y ya. Es que esa luz sigue brillando hoy, porque Cristo es la luz del mundo. La luz brilla en las tinieblas. Y siempre las tinieblas representan las escrituras, por lo menos Juan lo utiliza para hablar del pecado, la oscuridad o la ignorancia de Dios. Cuando usted lea la palabra tiniebla, está hablando de ese momento de oscuridad, de ese momento de ceguedad, de ese momento en que no se ve la vida, no se ve la luz. Pero la palabra de Dios dice que la luz brilla en las tinieblas aún. Y dice que las tinieblas no las comprendieron. Esa traducción es interesante, pero no es otra cosa que decir que esta palabra dice las tinieblas no pudieron grabs en inglés o agarrar o apoderarse de la luz. Eso es lo que quiere decir. Las tinieblas no pudieron apoderarse cuando la luz llegó. Eso es lo que está diciendo. O sea, las tinieblas del pecado y de la muerte no pudieron aguantar la luz de Cristo. ¿Recuerdas ese momento tú cuando estabas perdido como esclavo del pecado? Sin fe y esperanza, en completa ignorancia y oscuridad en tu vida. Cuando llegó Cristo, las tinieblas no la comprendieron. ¿Recuerdas el desorden de tu vida? El desorden familiar, la ignorancia de tu corazón, la esclavitud de pecado. Cuando Cristo llegó a tu vida, las tinieblas no pudieron permanecer. ¿Recuerdas el vacío, la falta de propósito que había en tu vida? Que por más que buscabas propósito en el trabajo, en el dinero, en los placeres, lo que sea de este mundo, cuando Cristo llegó a tu vida, las tinieblas no pudieron permanecer. Ya no más. Cristo, la luz del mundo, hace retroceder las tinieblas en nuestra vida y en el mundo, mis hermanos. Y esto es muy providencial. Porque, como dije al principio, este título no viene a la luz del apagón. Pero hace 3 días vivimos, o seguimos viviendo, quizás algunos de ustedes, la falta de energía eléctrica. Y yo no sé ustedes, pero cuando llegó la noche ese miércoles, si usted salió al vecindario, ¿no? Y salías a estar a la calle, te diste cuenta que la oscuridad arropó toda nuestra isla. Arropó nuestra casa, claro, aquellos que no tenemos placas o plantas, arropó nuestro vecindario, arropó toda la isla la oscuridad. No hay luz. No hay luz. Pero yo recuerdo como hoy, ese miércoles a las 8:30 de la noche, luego de yo preparar el generador y llamar a varios hermanos para que me ayudaran, mientras yo me preparaba para salir a buscar una extensión para conectar la nevera, escucho un bip glorioso, ¿no? Y de forma incrédula yo pregunto, ¿llegó la luz? Porque habían dicho 48 a 72 horas. Y salgo corriendo al interruptor y cuando le doy on, se enciende la luz de la sala de mi casa y en fracciones de microsegundos desapareció la oscuridad de mi casa. Las tinieblas no pudieron aguantar más la luz que se encendió en ese momento. Y entonces comencé a ver con claridad lo que yo no veía y me entró un gozo y una alegría por dentro. Y grité de emoción a mi esposa, yo creo que llegó la luz, viendo la luz. Oh, mis hermanos, esto es un ejemplo muy banal, muy corto, muy pequeño,
que no se compara la alegría y el gozo de la salvación, de la luz de Cristo cuando llega a nuestras vidas. No se compara, mis hermanos. Cuando Cristo llegó a nuestras vidas a alumbrar nuestra oscuridad, por primera vez vimos su belleza, por primera vez vimos su gloria, por primera vez vimos nuestro pecado y nuestra miseria, y en una mezcla de asombro, de temor y de reverencia, clamamos a Cristo, sálvanos, y nos salvó, y por primera vez tuvimos vida. Esa es la luz del mundo, Jesucristo. Oh, amigo que nos visita, yo sé que quizás estabas esperando un drama de la crucifixión, quizás estabas esperando un concierto de Viernes Santo, quizás estabas esperando que te hablara de la crucifixión de Cristo, pero el mensaje de la cruz no comienza con la crucifixión de Cristo. El mensaje de la cruz no comienza cuando empezaron a los clavos a traspasar sus manos. De hecho, de nada te vale ver la película de la pasión de Cristo, o ver el drama de la crucifixión, o escuchar un sermón de las 7 palabras, si tú no sabes, si tú no conoces, si no has gustado el valor de aquel que estaba en la cruz del Calvario siendo clavado por nuestros pecados. De nada te vale, de nada te vale. No fue un judío solamente, no fue un carpintero, no fue un buen maestro, no fue solamente un profeta, sino que fue el Verbo de Dios, el Hijo eterno de Dios, divino, creador de todas las cosas y que sostiene todas las cosas. La luz misma, la vida misma que hoy hace latir tu corazón, ese fue el que se te pone un madero recibiendo vergüenza, dolor, escarnio, por el perdón de los pecados de todo aquel que confían en Él. Lo que hace Viernes Santo, santo no es la tradición, es aquel que se trepó en el madero, el santo Hijo de Dios, que no pecó, vivió una vida perfecta y fue tratado como maldición por nuestros pecados. Termino con estas palabras de reflexión de Riley, un excelente comentarista. Dice: cuando leemos estos primeros 5 versículos del Evangelio de Juan, destaquemos la clase de persona que tenía que ser el Redentor de la humanidad para poder proporcionar redención eterna a los pecadores. Si nadie que no fuera el Dios eterno, el creador y el preservador de todas las cosas, podía quitar el pecado del mundo, sin duda el pecado tiene que ser mucho más abominable a los ojos de Dios de lo que la mayoría de las personas suponen. Miren la clase de Salvador que tuvo que morir. Eso habla de tu pecado y de mi pecado. Porque la correcta medida de la gravedad del pecado es la dignidad de aquel que vino al mundo para salvar a los pecadores. Si Cristo es tan magnífico como lo es, entonces el pecado debe ser sin duda muy grave. Muy grave. Pero, cuando leemos una y otra vez estos primeros 5 versos del Evangelio de Juan, destaquemos pues que el Salvador, quien el creyente debe confiar, es nada más y nada menos que el Dios eterno, el único de salvar capaz hasta lo último y lo sumo de todos aquellos que acuden al Padre a través de Él. Aquel que estaba con Dios y era Dios es también Emmanuel, Dios con nosotros. Nosotros no somos grandes pecadores, pero en Jesucristo tenemos un gran Salvador. Eres la fuerte piedra angular capaz de soportar el peso del pecado del mundo. El que en Él creyere no será avergonzado. Amigo que estás aquí, tú no estás aquí por casualidad. Como dije al principio, el que te invitó te ama mucho, porque quiere que tú conozcas la vida. Tú no estás viviendo, tú lo sabes. Tú estás existiendo. Tú sabes que estás perdido y que has pecado contra Dios. Tú sabes que tu alma está en condenación y en oscuridad. Tú sabes que las obras buenas no van a limpiarte de pecado porque Dios es santo, 3 veces santo. Pero hay una buena noticia. Hay una buena noticia. Dios envió a su Hijo. Lo trepó en un madero, en una cruz. Fue clavado. Fue muerto. Como paga de tu pecado. Si hoy tú vienes en arrepentimiento y fe al Señor, si hoy tú dices: Señor, sálvame, reconozco mi pecado, reconozco que no puedo alcanzarte, reconozco que tu palabra es clara, la acabo de escuchar, no voy a seguir inventando excusas, sálvame, Señor, hoy. Si tú le dices al Señor de todo tu corazón: sálvame, dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia.
ven hoy en arrepentimiento y fe. Eres un gran pecador, pero hay un gran Salvador aquí. Padre, te damos gracias. Aleluya. Bendito es tu nombre, Señor. Te damos gracias. Qué gran Salvador tú eres, oh Dios. Gracias por la belleza de tu Hijo. Perdónanos por las veces que hemos reducido a nuestro Salvador a ser semejante a nosotros cuando no lo es. Él es grande, Él es inmenso, Él es infinito, Él es Dios. Te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, por tu salvación el día de hoy. Yo te ruego que tú traigas salvación, Señor, por medio de tu evangelio predicado. Vence la incredulidad, Señor, y las tinieblas de los corazones de aquellos que todavía no han confesado tu nombre. Que tu Espíritu Santo abra los ojos del corazón para ver la belleza de Cristo. Te lo ruego, oh Señor. En mí no hay poder, en mi palabra no hay poder. En esta iglesia no hay poder, pero en tu palabra, la que creó el mundo y toda la galaxia, tu palabra es poderosa para salvar. Sálvanos más por medio de tu palabra, para tu gloria. Y anima los corazones, Señor, de tus fieles, de tus santos, Señor, aquellos que has amado desde antes de la fundación del mundo, para seguir confiando en este gran Salvador, aún en medio de nuestros pecados y nuestras luchas. Descansamos en tu obra, Señor. Descansamos en la cruz. Y cantamos de tu glorioso intercambio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.